Bueno, nosotros continuamos acá desde los estudios de la ciudad de Quito. Tenemos a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la abogada Marcela Aguiñaga. Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buen día a toda la ciudadanía. Bueno, ley de comunicación ha generado algunas reacciones, sobre todo de los medios privados en Colombia y en algunos otros sectores, y los medios privados evidentemente ecuatorianos. En ese sentido se habla de que la ley es muy genérica en términos de la tipificación para poder sancionar. Marcela Aguiñaga. Bueno, primero yo reconozco que el trabajo de la Ley de Comunicación es un trabajo primero que se enmarca dentro de los tratados internacionales, tanto de la Declaración de Derechos Humanos, como la Convención Americana también de Derechos Humanos, el propio Tratado y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en torno a temas como, por ejemplo, responsabilidad ulterior, como temas relacionados a el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Yo creo que ese es un reconocimiento primero desde el ámbito internacional, es decir, estamos cumpliendo con aquellas normativas internacionales, en la necesidad de contar con una ley de regulación, en este caso una ley de comunicación. Sin embargo, vuelvo a insistir, creo que hay, hay pseudos voceros que tienen el interés de, manchar el trabajo honesto, claro y transparente que se encuentra haciendo la Asamblea Nacional en torno a no solamente a un respeto a los tratados internacionales, sino a la propia voluntad popular manifestada en consulta popular en la necesidad de contar con una ley de regulación, en este caso, de comunicación. Ahora, cuando hablan de tema de genérico, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Dentro de la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional, por una gran mayoría, evidentemente, digo evidentemente porque ya los votos están dados, y además se veía venir. Es decir, cuando se habla que un medio de comunicación no puede incentivar a la violencia, pero incentivar a la violencia no es de carácter muy general, eso no es muy amplio, porque, por ejemplo, los medios de comunicación, vamos a la televisión, que pasan telenovelas, las telenovelas pueden tener escenas de golpes y eso genera una violencia, eso puede ser un tipo de violencia. Entonces, ¿cómo poder aterrizar ese concepto de no incentivar a la violencia a algo muy pragmático para poder determinar si alguien transgrede la ley o no transgrede la ley? Bueno, en primer lugar, la ley no puede contener ni especificar cada uno de los tipos, casos o determinaciones de actos de la sociedad. Lo que hace la ley es un conglomerado de situaciones, regulaciones en términos generales. Eso es la tipología de una ley en forma normal, no solamente la ley de comunicación. Lo que dice la ley de comunicación es que establece principios claros, éticos, en la forma de cómo debe realizarse esta actividad y sobre todo la forma como utilizar los medios. Ya la forma específica de una actividad, de una franja de uso horario, bueno, para eso es el Consejo de Regulación que establecerá estas normas muy específicas a través de reglamentos y resoluciones. Yo no creo que la ley sea imprecisa. Yo creo todo lo contrario. La ley establece los principios claros, éticos, con los cuales hacer comunicación. Establece también cosas, Carlos, que como por ejemplo debe comunicarse, que no está solamente en la Ley de Comunicación del Ecuador, está en los tratados internacionales, como son, por ejemplo, el derecho a la réplica, la responsabilidad ulterior, la libertad de expresión, sí, de todas las manifestaciones, pero al mismo tiempo también la libertad que tenemos los ciudadanos de recibir la información que necesitamos y no solamente la que quiere el medio de comunicación. Así que yo creo que esas generalidades que dicen que son demasiadas, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la ley es bastante buena, es absolutamente positiva, tiene algunos capítulos que, por ejemplo, es una pena que los medios de comunicación no se manifiesten, como es todo el tema de incentivar la cultura nacional, la producción nacional. Hay el tema de evitar la violencia, la discriminación, el odio o incitar al odio nacional, entre otras cosas, que es justamente lo que aquella Declaración de Derechos Humanos nos establece que debemos tener. Ahora, se ha criticado mucho de la incorporación de temas que no han sido debatidos. O sea, el Consejo de Regulación sí estaba debatido y estaba incorporado dentro del proyecto de ley. Y es parte de la consulta popular. Y es parte de la consulta popular, correcto. Pero el tema de la superintendencia, eso fue una incorporación a posteriori. Se dice que es un tema inconstitucional. Marcela Aguiñaga. Bueno, primero se ha dicho que la ley no ha sido debatida, ¿no? Que al no haber sido debatida, la ley, estaríamos cayendo en una supuesta inconstitucionalidad conforme lo establece la Constitución. Sin embargo, eso vuelve a ratificar y la ciudadanía debe saber. Esta es una ley que se discutió y se debatió por más de 2 años. La ley también, al mismo tiempo, establece que el ponente, previo antes de la aprobación,
puede recibir e incorporar observaciones, digamos, que determine que son enriquecedoras para esta propuesta legal. Esto es lo que sucedió en torno al el establecimiento de una superintendencia. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Un poco para que la ciudadanía quede claro. ¿Qué es el Consejo de Regulación y qué hace la superintendencia? Bueno, el Consejo de Regulación establece las reglas de juego, el marco en el que se va a desarrollar todas las actividades en torno no solamente a los medios audiovisuales, sino también a al tema de otorgamiento de frecuencias y demás, regulaciones, y quien establece la sanción es otro órgano que es esta superintendencia, como un órgano de fiscalizador, evidentemente no depende del Ejecutivo y que va a permitir que no en una misma persona, digamos, sean juez y parte. Esa es la división que ha habido entre estos dos organismos y por eso sale la posibilidad de tener una superintendencia. Yo vuelvo a insistir, creo que rechazo radicalmente la posibilidad de que se diga de que no se ha debatido la ley. La ley se ha debatido, se ha debatido bastante, y también decir que la Asamblea Nacional estaba en mora, porque la Constitución estableció que en 365 días debería estar la nueva ley, y resulta que pasaron más de 1.300 días para que tengamos una nueva ley de comunicación. Ahora, esta ley de comunicación tiene cosas buenas, como por ejemplo el tema de la distribución de las frecuencias. Sí, por supuesto. En ese sentido, muchos hablan, por fin se va a democratizar el pensamiento, se va a democratizar las palabras, pero más allá de todos estos discursos, la idea es verlo en la práctica, cómo puede realmente generar esa democratización. Hablemos sobre todo de los medios públicos y de los medios comunitarios. Y un tema ahí es que para poder operar estos medios comunitarios, estos medios públicos, se requiere financiamiento, se requiere recursos financieros para poderlos poner en operatividad. Ahora, ¿cómo garantizar, Marcela Aguiñaga, que esos recursos que provienen de el caso de medios públicos del Estado ecuatoriano y de los medios comunitarios que tendrían que financiarse a través de algunos mecanismos como publicidad, etcétera, etcétera, ¿cómo garantizar la autonomía financiera para tener la independencia editorial? Bueno, primero decir que esta ley recoge los principios de pluralidad y diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero, pluralidad. Se prohíbe el acaparamiento de frecuencias, cosa que no sucedía en el pasado. Y diversidad, porque, Carlos, vale que mencionemos, a veces es necesario regresar un poco a las hojas de ayer, como se dice. La ley anterior establecía una prohibición en lo cual en los lugares donde habían frecuencias de medios privados no podían haber medios comunitarios. Y eso no se dice. Ahora es la posibilidad de la diversidad. Ahora sí van a haber... Pueden coexistir en los mismos lugares. Ahora, la pregunta es cómo se van a financiar. En el caso de los medios públicos, van a ser financiados con los presupuestos de aquellas entidades que rijan y que lleven adelante estas frecuencias. Ejemplo, mañana el canal de la Asamblea Nacional será financiado con el presupuesto de la Asamblea Nacional, porque no tienen finalidad de lucro ni de rentabilidad. Por lo tanto, en el caso de los medios comunitarios, ellos tendrán la posibilidad también de acceder a, digamos, a un porcentaje de la publicidad que tiene que estar destinada a ser enviada por las grandes marcas, por las grandes agencias de publicidad. Un porcentaje tiene que ser enviado de esos contratos de publicidad hacia los medios comunitarios para su financiamiento. Por otro lado, también ellos se establecen como una economía popular y solidaria, donde también el Estado ecuatoriano podrá contratar los servicios en la región de estos medios comunitarios, más aquella publicidad, franjas comerciales y demás que puedan vender en los espacios. Son partes de los financiamientos. Evidentemente, los medios comunitarios necesitarán mucho apoyo en principio para poder sostener su actividad, pero recordemos que su finalidad final no es el afán de lucro, sino básicamente su subsistencia y permitir llegar a esas voces, también a esas comunidades que estaban absolutamente invisibilizadas antes de esta nueva ley de comunicación. Ahora, Mauro Selvino ponía un ejemplo en términos prácticos sobre este tema, que no solo es cuestión de ley de letras, sino cuestión de buscar las políticas adecuadas para poder permitir el desarrollo de estos medios comunitarios. Y puso el tema de las frecuencias asignadas a los pueblos indígenas. Le dieron las frecuencias, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque no tienen el financiamiento, porque no están preparados. ¿Eso se lo corrige a través de lo que usted me está mencionando, Marcela Aguiñaga? Bueno, se lo corrige a través de las formas de financiamiento que están establecidas en la ley, pero vuelvo a insistir, la ley no es la solución a todos los problemas. La ley tendrá que comenzar a ejercitarse y habrán en un momento determinado establecer regulaciones a través del Consejo que permita que estos medios
comunitarios cumplan esa voz que queremos, es decir, llegar a esas comunidades donde no antes había posibilidad de que se enmarquen en la opinión, donde haya el espacio para, digamos, otro tipo de comunicación y ejercer la libertad de expresión también de esos pueblos. Otros temas de los que ha levantado polvo, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a preocupaciones, la cierta posibilidad de la autoridad de control del Consejo, de la Superintendencia, de cerrar los medios de comunicación. ¿Eso en la ley existe? La ley establece la posibilidad de censura en el sentido del retiro de publicidad, de sanciones administrativas y, por supuesto, hasta retiro de frecuencias. ¿En qué casos el retiro de frecuencias, Marcela Guiñaga? Bueno, hay casos graves, ¿no?, que están determinados en la propia ley, entre esos, digamos, atentados importantes contra los derechos humanos, pero la especificidad, digamos, está determinada como una posibilidad de sanción también en la propia ley. Ok. ¿En qué tiempo se prevé que esta ley entre en vigencia? Uno tiene que el Ejecutivo poner el apruébese o vetarla, dependerá de la reacción del Ejecutivo. Se supone que lo va a poner el apruébese porque esto ha sido consensuado con él, pero de ahí se le va a requerir el reglamento. ¿En qué tiempo entraría esta ley en vigencia? Bueno, la ley entrará en vigencia una vez que sea sancionada por el señor presidente. De ser así, se enviará al registro oficial y su publicación de manera inmediata. Por lo tanto, comenzará a ser ley del país. Y su vigencia plena y de aplicación comienza a partir de ello. Luego hay un periodo establecido, aproximadamente creo que son 180 días, para que comiencen los procesos de regulación, es decir, dentro del marco de las reglamentaciones que deberían otorgarse para una cantidad de cosas. Recordemos, la distribución de frecuencias, cumpliendo el mandato no solamente popular, sino ya legal que ha sido determinado por la función legislativa y con aprobación del Ejecutivo. Es decir, la redistribución de estos 33% para los medios públicos, 33% para los medios privados y 34% para los medios. Pero para eso debe haber ya el Consejo de Regulación formado, para eso debe haber un concurso con el Consejo, mejor dicho, más que un concurso, la selección de acuerdo a las ternas que envíe el Ejecutivo y que el Consejo de Participación Ciudadana seleccione, debe crearse la superintendencia, debe nombrarse el superintendente, hay que crear una estructura y sobre todo hay otra cosa. ¿Cómo viene el tema de las auditorías sobre las frecuencias que se habían hablado, que se habían repartido de forma ilegal e irregular? Eso también va a tomar un tiempo para poder cumplir esa distribución de frecuencias a la que usted se refiere. Sí, bueno, solamente para mencionarle que la disposición transitoria primera es la que determina que en un plazo no mayor ya las autoridades deberán designar a los miembros que van a ser parte del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Es decir, el plazo es muy corto, inmediatamente las instituciones tienen que comenzar a determinar sus miembros. El que quedaría pendiente es el miembro representante de los consejos de igualdad, que eso sí va a una terna distinta de selección. Pero en torno a eso, vuelvo a insistir, la idea es que esta aplicación de esta ley sea de manera inmediata, y es decir, procedan de una vez a dar cumplimiento a esa auditoría que ya hay los resultados en torno a donde se encuentran el acaparamiento de frecuencias y que tienen que ser revertidas al Estado para su correspondiente redistribución. Cambiando de tema y ya para terminar, señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dejando la ley de comunicación a un lado y volví y quiero hacerle una pregunta en relación al tema minero. Considerando que usted jugó un rol importante en la aprobación de la ley de minería, cuando tuvimos la oportunidad de grabar Pulso Político hace 2 semanas, que fue mi último programa al aire, por cierto, antes de desaparecer del aire, de pronto el tema me mandó a la clínica, se debatía y habían algunos panelistas que decían, bueno, este contrato fue hecho a la medida de Kinross. El tema, y lo cierto es que Kinross mandó una carta, expresó públicamente y dice, no me interesa, me retiro, y el tema, entonces se crea un gran signo de interrogación. Va a venir inversión extranjera. La ley es atractiva para los inversores. Marcela Guiñaga. Bueno, Carlos, primero contestarle a los opositores y detractores de todo lo que se trata de hacer en este país es que se había dicho que esta ley era, digamos, un traje a la medida de Kinross, cosa que ha demostrado que no es así. Kinross estaba pidiendo una ampliación en el plazo de negociación y el Estado ecuatoriano, el Ejecutivo así lo ha manifestado, lo ha negado. Y le he dicho, es hora de cerrar la negociación, al no ellos decir que no, digamos, esto no es conveniente a los intereses de su empresa, han decidido pues retirarse, en este caso muy específico, porque Kinross tiene varias concesiones en el Ecuador. ¿Qué decirle a la población? Bueno, hemos hecho el mejor esfuerzo
para que esta ley justamente atraiga a inversionistas que necesita el Ecuador, pero inversionistas que vengan a hacer una minería, primero con responsabilidad social, tributaria y por supuesto ambiental, y que esas grandes riquezas sirvan, Carlos, para... Aquí no cabe la discusión de si hay o no minería, aquí cabe es cómo vamos a usar los recursos, cómo vamos a atacar y a luchar contra la pobreza y cómo vamos a hacer que esas ciudades, esas comunidades sean las primeras, digamos, beneficiarias de estos recursos para cambiar su forma de vida. Así que eso es específicamente, yo creo que el mensaje ha sido claro, esperamos, digamos, la reforma minera está en manos del Ejecutivo en este preciso momento, esperamos conocer el pronunciamiento del señor presidente y posteriormente eso será ya ley de la nación. Pero algunos representantes de la minería lo que hablan en cuanto a los ingresos extraordinarios es en cuanto a los impuestos realmente, dicen, a ver, me hablan de ingresos extraordinarios, pero no me hablan de los costos también. Es decir, lo ideal sería establecer un impuesto sobre el neto, sobre el rendimiento neto. Es decir, ingreso extraordinario menos egresos, menos costos de producción y sobre eso establecer el impuesto. Y eso aparentemente podría ahuyentar la posibilidad de una gran inversión en el sector minero. Marcela Guiñaga, ¿qué opina? Bueno, yo no creo que sea así. Sé en este preciso momento que hay muchos interesados ya, por ejemplo, de comprar las acciones de Kinross en el caso de Fruta del Norte. Eso es importante para el Ecuador. Vuelvo a insistir, yo creo que las reglas del juego están marcadas. El Ecuador ha mencionado que es soberano en el manejo de sus recursos naturales, es claro. Serán bienvenidos aquellos inversionistas que respeten esas normas, tanto tributarias, que me parece que son equitativas. En ningún caso el Ecuador podrá recibir menos del 50% de las ganancias de esa inversión. Y eso es lo que le corresponde al Estado. Así que serán bienvenidos. Hemos hecho el mejor esfuerzo para que haya el desarrollo realmente, ahora sí efectivo en el Ecuador, de minería, no solamente a gran escala, sino también de una minería, pequeña minería responsable. Bueno, y el tiempo dirá si esta ley realmente atraerá la inversión y por otro lado, si el desarrollo del sector minero, la utilización de los recursos beneficia al desarrollo social del Ecuador y a las regiones donde están localizadas las minas y también el cuidado ambiental. Marcela Guiñaga, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, buen día. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Un gusto volver a la pantalla, estar con ustedes y poderles llevar día a día estas entrevistas y estas opiniones de nuestros invitados a efectos de que, como siempre digo, ustedes sean los que tomen la última decisión y que tomen las conclusiones correctas, por cierto. Viernes 21 de junio. Esto fue Primera Hora. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo y yo los espero el día lunes.